temprana y de la lluvia tardía, queridos hermanos. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en Joel, el capítulo 2, versículo 23. Y de ahí vamos a partir. Joel, capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y la lluvia tardía, como al principio. ¿Sí? Dice la última parte: y os enviará lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. ¿Saben? Es el Espíritu Santo quien nos recuerda, queridos hermanos, las palabras de Cristo. En su último discurso registrado en el Evangelio de Juan, se resalta el tema del ministerio del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos experimentado las maravillas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Más aún cuando estamos en algún punto de quiebre, en algún momento de que estamos batallando con alguna tentación, con alguna decisión en nuestras vidas. Ese momento es cuando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, trabaja el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, queridos hermanos, un poco acerca de la lluvia temprana. ¿Cuáles son las diferencias de la lluvia temprana y de la lluvia tardía? Saben, la lluvia temprana ocurrió en el Pentecostés en el año 31 después de Cristo. ¿Qué quiere decir la lluvia temprana? Bueno, la lluvia temprana es el recibimiento del Espíritu Santo, ¿sí? En la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? La iglesia primitiva fue, pues, cuando Jesús ascendió al cielo, dejó un mandato que los discípulos vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y prediquen el mensaje a todo el mundo. Entonces, esa fue la iglesia primitiva. Los discípulos comenzaron a la iglesia primitiva y allí comenzó o ahí se recibió la lluvia temprana, que es el Espíritu Santo, el recibimiento del Espíritu Santo. Ellos, en obediencia a la orden de Cristo, los discípulos esperaban en Jerusalén la promesa del Padre a el derramamiento del Espíritu Santo. Dice el relato de Lucas 24-23, de continuo en el templo estaban los discípulos alabando y bendiciendo a Dios. Mientras los discípulos esperaban esta promesa de la lluvia temprana, humillaron sus corazones. Esta es la palabra clave. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Este fue el momento, queridos hermanos, de la lluvia temprana. Pero vamos a ver, ¿cuál es la lluvia tardía y el fuerte pregón del que habla la Biblia y de la que la hermana Elena G. de White nos comenta? El fuerte pregón es el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles, fue la lluvia temprana. Pero la lluvia tardía, queridos hermanos, será más fuerte, más abundante. Yo sé que ustedes saben qué pasó en el momento de la lluvia temprana. Dice la palabra de Dios que los discípulos, los que recibieron la lluvia temprana, el Espíritu Santo en ese momento, con poder y con gran fuerza, comenzaron a hablar en lenguas, ¿sí? El Espíritu los llevó a otras ciudades, a otros lugares, fueron trasladados a otros lugares. Comenzaron a sanar, sus vidas tuvieron poder para sanar. Bien, entonces, eso sucedió en la lluvia temprana, pero la lluvia tardía será aún más abundante y con más poder, ¿sí? Cerca del fin de la cosecha de la tierra, es decir, antes, un poquito antes de que Jesús venga, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar la iglesia para el retorno de Cristo. Este derramamiento del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía. En ese tiempo descenderá el Espíritu Santo o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz de la fuerte tercer ángel. Es decir, cuando esté a punto de venir nuestro Señor Jesús, la voz del tercer ángel será aún más fuerte, ¿sí? Porque el Espíritu Santo será derramado sobre aquellos, como en la lluvia temprana, que hayan humillado su corazón humildemente
a la obediencia y a la voluntad de Cristo Jesús. Mediante la fe, queridos hermanos, mediante la oración y la fe. Dos cosas, dos características. La fe y la oración. Debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos de recibir el Espíritu Santo. Saben, queridos hermanos, apreciados hermanos, ha llegado el momento cuando debemos esperar que el Señor haga grandes cosas para nosotros. Sí. Yo escuché hace un momento que pedían los hermanos y también leí por aquí por las campañas, ¿sí? Que se oren por las campañas que han de iniciar. También vi una petición que me llama mucho la atención y que es el momento preciso. En este momento es una batalla para nosotros, los jóvenes, ¿sí? Vi por ahí que pedían también para los jóvenes que están estudiando en diferentes colegios de las ciudades. Bueno, hermanos, este es el momento cuando nosotros debemos esperar que el Señor haga grandes cosas para nosotros, ¿sí? Es hoy ese momento. No tenemos que ceder en nuestros esfuerzos ni flaquear. La fe y la oración deben permanecer unidas, ¿sí? Para poder recibir al Espíritu Santo. Hemos de crecer en la gracia y debemos crecer en el conocimiento del Señor. Si se nos preguntara a cada uno de nosotros, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos de todo corazón y con toda sinceridad decir, yo conozco al Señor? ¿Cuántos de nosotros lo podremos decir? Qué difícil. Entonces nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor antes de que concluya finalmente la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios. Recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. Y los ángeles del cielo, queridos hermanos, estarán con nosotros. No vamos a estar solos. El sábado yo vi algunas publicaciones de la iglesia Sabana y me dio mucha alegría porque vi que estaban haciendo obra misionera, ¿verdad? Fueron a alguna plantación, que parece esa plantación se me hizo conocida, y vi que ahí estaban haciendo obra misionera, y cuando uno ve eso, uno se emociona porque ve que es iglesia, no importa si es tuya, en el sentido de que ahí es tu feligresía, pero la iglesia adventista a nivel mundial está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque somos ayudados por el Espíritu Santo, somos ayudados por los ángeles del cielo. Y ese es el trabajo que debemos hacer. Pero hay algo muy importante el que yo quiero tocar este tema por el cual nosotros a veces el Espíritu Santo se apaga en nuestras vidas. No pensemos, queridos hermanos, que seremos hallados como vasos para honra en el momento de la lluvia tardía. Miren, escuchen esto, para recibir a Dios, si están saturadas nuestras almas de vanidades, hablando perversidades y acariciando en secreto raíces de amargura, no podremos recibir el Espíritu Santo. Son tres cosas difíciles, tres exhortaciones. Si estamos saturando nuestra alma de vanidades, hablando perversidades y acariciando en secreto raíces de amargura, no podremos nosotros recibir el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos poco tiempo para actuar. Ciertamente es preciso que dejemos de quejarnos muchas veces de los demás, que el pastor, que el líder, que el anciano, que los diáconos, que la hermana, que el director no lo hizo bien, que pudo haber estado mejor, que pasa esto en la iglesia, que pasa lo otro, que el hermano no me habla, que no oran por mí, que no me visitan. Tenemos poco tiempo para actuar. Es preciso que nosotros dejemos de quejarnos de los demás y que abramos completamente nuestra mente, nuestro corazón ante Dios para que podamos recibir al Espíritu Santo. Queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés, en la lluvia temprana, fue como un viento recio que soplaba. No fue dado en una medida escasa, porque llenó todo el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Así nos será dado cuando nuestro corazón esté preparado para recibir.
¿Cómo debe estar nuestro corazón preparado para recibirlo? Bueno, no saturando nuestra alma de perversidades, ¿sí? No acariciando pecados ocultos, no dando prioridad a vanidades mundanales. Los que serán vasos de honra deben recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Ahora nos acercamos al final de la historia de esta tierra, ¿sí? Y yo quiero preguntar, ¿dónde están los fieles vigías de los muros de Sión, que no dormitarán, sino que anunciarán con fidelidad la hora de la noche en la que Jesús venga por segunda vez? ¿Dónde están esos guardias? ¿Quiénes de ustedes van a ser aquellos fieles vigilantes que van a permanecer velando en la noche cuando Jesús venga? Qué doloroso, queridos hermanos, es contemplar que se mantiene o que se mantiene al Señor Jesús en un segundo plano. Y en vez de llenar nuestra alma, nuestro ser entero de Jesús, del amor de Dios, lo llenamos y lo saturamos de vanidades. Qué pocos de nosotros a veces magnificamos la gracia de nuestro Dios y exaltamos su compasión y su amor infinito. La exhortación en este día, queridos hermanos, es que el gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que alumbra toda la tierra, con su gloria se producirá cuando haya un pueblo esclarecido, cuando la iglesia de Sabana sea un pueblo esclarecido, que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios, entonces será el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando la iglesia de Sabana, cuando la iglesia adventista a nivel mundial tenga una consagración completa y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su espíritu sin medida. ¡Qué maravillosa promesa! Esta es una gran promesa. El Señor no puede derramar su espíritu, hermanos. Escuchen esto. Cuando el egoísmo, qué difícil. El ser humano muchas veces está lleno de egoísmo en nuestros corazones. El Señor no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia son manifiestos. Cuando prevalece un espíritu que si expresara verbalmente sería la respuesta de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Queridos hermanos, esta es la exhortación que nosotros debemos tener. En nuestro corazón no debe existir egoísmo, ¿sí? No debe existir la complacencia al yo, sino al contrario, estar unidos en una sola verdad. Estar unidos en oración como ahora lo hacen 28 participantes, ¿sí? De la iglesia de Sabana, del distrito de Sabana. 28 participantes que están unidos a las 5 de la mañana alabando y glorificando el nombre de Dios. He ahí entonces cuando Dios va a derramar su Espíritu Santo. Cuando Jesús y cuando juntemos esos fragmentos de luz, cuando apreciemos las seguras misericordias de Dios, a quien le complace, confiemos en Él, se cumplirá la promesa de Isaías 61:11, que dice, porque la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. No sabemos a través de quién se manifestará el Espíritu Santo. No sabemos a través de quién. No sé si yo voy a recibir la lluvia tardía. No sé si yo voy a recibir el Espíritu Santo. Yo no sé tampoco si el pastor Daniel o alguno de ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Solo Dios lo sabe. Pero ahora tenemos una invitación. La invitación es de la misericordia a convertirnos en vasos de honra, a mantener llenos el vaso de honra. No debemos preocuparnos, hermanos, por la lluvia tardía, ¿sí? Por cuándo vaya a ser. Lo que debemos preocuparnos es por tener lleno nuestro vaso de honra, ¿sí? Que es en Cristo Jesús. Cada día, cada hora, debe morir en nosotros el yo. Debemos crucificar el yo y entonces, cuando llegue ese momento
en que de verdad sobrevenga la prueba, al pueblo de Dios, a la iglesia de Sabana, cuando venga la prueba, los brazos eternos nos van a rodear y nos van a llevar a la Canaán celestial. Queridos hermanos, la lluvia tardía está muy pronto. Y Cristo Jesús quiere que nosotros como iglesia, como pueblo adventista, como iglesia de Sabana, estemos unidos en verdad. Estemos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Nos mantengamos fieles al deber. Que no exista en nuestros corazones el egoísmo. Que no pensemos en las vanidades, sino al contrario, dirigir nuestras mentes todos los días a la gracia y a la misericordia de Dios. Esa es la exhortación que yo tengo para ustedes en este día. Que esta semana la comencemos, queridos hermanos, pensando en que muy pronto recibiremos al Espíritu Santo, con poder y con gran gloria. Animémonos y donde quiera que vayamos, mantengamos en nuestras vidas a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Yo quiero invitarles en esta mañana para terminar esta reflexión, esta exhortación, a inclinar su rostro ahí donde están, queridos hermanos, y vamos a hacer una oración. Cariñoso y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que aún nos permites con libertad estudiar aún a la distancia. Señor, gracias porque en tu infinito amor podemos estudiar, Señor, que cuando el Pentecostés, en ocasión del Pentecostés, recibieron los discípulos el Espíritu Santo con poder y gloria, Señor, hubieron milagros. Así también la iglesia adventista espera hoy la lluvia tardía, Señor. Nuevamente esperamos con ansias, con alegría, Señor, el derramamiento por segunda vez del Espíritu Santo. Aquí hay jóvenes, aquí hay hermanas, Señor, hay hermanos dispuestos con fe a orar y a llenar ese vaso, Señor, de honra, para mantenernos fieles a tu palabra, fieles al deber, Señor, y cuando el fuerte pregón comience, cuando el tercer ángel levante la voz, Señor, el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas y podamos, Señor, terminar la obra por la cual tú nos encomendaste. Gracias, oh Padre, bendice a las iglesias aquí representadas. Bendice a las familias aquí representadas, Señor. Al pastor Daniel Escalante como líder de esta iglesia, Señor. A los líderes de esta iglesia. Danos tu poder, danos al Espíritu Santo y que esta semana la comencemos del lado de Cristo Jesús. Por pedírtelo en su nombre. Amén.